En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Este es un fragmento del mensaje del discurso que pronunció Felipe VI, pues al asumir el trono de España, este mensaje de una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Esta noche hablaremos del tema, hablaremos de España, hablaremos de lo que está sucediendo en este país y le agradezco mucho a nuestro invitado que haya aceptado esta convocatoria para estar en los estudios de CNN en la Ciudad de México, Juan José Benavides Martínez, que es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, es becario del programa de postdoctorado de la UNAM en México y del Instituto de Investigaciones Históricas y es profesor e investigador pues en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Nada, un placer. Gracias por estar aquí. Bueno, pues vaya tiempo para España. Vaya tiempo para España, porque fíjate nada más, sumemos rápidamente la abdicación del rey, el discurso en la asunción al trono de Felipe VI, en las horas donde está el drama futbolero de España, que es eliminado del Mundial siendo campeón, una crisis económica muy prolongada, el desempleo rampante, todo junto en España, gente en la calle pidiendo referéndum. Sí, bueno, se acumulan las cosas, ¿no? Suele pasar en tiempos de crisis, ¿no? El refrán de a perro flaco todos son pulgas. Pero pues precisamente ahora pues ese es el reto, ¿no? Al menos de dar una nueva imagen, ¿no? Yo pienso que sobre todo ese es el reto que tienen. Muchos analistas hablan de el problema de Cataluña, por ejemplo, de la crisis también económica y demás. Yo creo que el rey no tiene capacidad para actuar en esos temas, ¿no? Lo que sí puede dar es una nueva imagen y ¿Qué es eso? A ver, déjame detener aquí. ¿Qué cosa es el rey de España? ¿Es una imagen? ¿Qué hace un rey de España? ¿Cuál es su función en un modelo de monarquía parlamentaria? Sí, es difícil explicar qué es un rey porque siempre se dice que es un árbitro. No me gusta llamarlo árbitro porque si hay una figura denostada en todos los deportes es el árbitro, ¿no? Es el que los aficionados de un equipo y del otro es el blanco de las iras, ¿no? Y tampoco creo que él pite una falta, ¿no? en el juego político, ¿no? En realidad es como un primer diplomático, ¿no? Relaciones públicas del país y una figura que muchos ven como de estabilidad, como el patrón del barco, podemos decir. No sé hasta qué punto lo será en realidad, pero muchos lo perciben así. Y mucha gente se siente da una mayor seguridad institucional el hecho de que exista esa figura. Al menos es el argumento que los monárquicos, al menos con los que yo conozco, pues normalmente dicen, ¿no? Porque además el hecho de que no sea el presidente de una república, sino un monarca que ya está predestinado desde que nace hasta asumir ese cargo, de que pase lo que pase, no va a poder dejarlo. Es un cargo para él y a las buenas o a las malas tiene que estarlo. Entonces eso es... A menos que decida abdicar, a menos que decida abdicar, que se puede. Pero que se puede. Se puede. No es lo habitual, de hecho es la primera vez que pasa desde el siglo XVIII, creo. Pero bueno, abdica en su hijo, ¿no? O en un familiar, en todo caso. Sí, digamos que es una seguridad, digamos, siempre. Ese es el argumento monárquico, ¿eh? Lo que pasa es una cosa de sentimiento también, ¿eh? Un poco. Pero fíjate, ¿qué papel está viviendo hoy Felipe VI? Antes de empezar esta conversación al aire, tú y yo hablábamos del discurso que pronunció pues al asumir la corona de España, y cómo en la parte final, citando a Cervantes, ¿no? Pues es una frase que elige muy democrática, muy de igualdad, muy de los hombres somos iguales, y uno diría, y lo dices tú, Felipe, que es el tema de los privilegios monárquicos. Entonces es importante ver cómo en su discurso pues está emitiendo señales que puedan ser compatibles medianamente con lo que es el mundo moderno, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué tiene que hacer un rey para encajar con los parámetros universales de derechos humanos, de democracia, de equidad, de igualdad, etcétera? Sí, pues bueno, él va a intentar, desde luego, es el reto, para mí es el reto que tiene, mejorar esa imagen, hacer pues una monarquía democrática, ¿no? Aunque sea es un contrasentido, eso es, pero tiene que hacer ver esa idea a los españoles. De hecho, porque también a él le han formado en esa idea, pienso yo, y bueno, pues de hecho se casó con una plebeya, podemos decir, y nunca ha estado tan encorsetado con estos asuntos de la realeza y la aristocracia y demás. Estudió en Estados Unidos, allí pues, tuvo también su periodo de cierta libertad y tal. Él, en mi opinión, esto es mi opinión, si de verdad quiere dar un sentido democrático, debería de ser refrendado por un referéndum de los ciudadanos españoles. Un ciudadano español elige al alcalde de su ciudad, elige al presidente de su diputación provincial, elige al presidente de su comunidad autónoma y elige a su gobierno, los representantes del Congreso y del Senado, pues ¿por qué no elegir al jefe del Estado, ¿no? O ratificar la monarquía. O ratificarlo. No. Sí. Ese es un gran tema. Sí. Prácticamente de forma inmediata a la abdicación del rey Juan Carlos, bueno, irrumpieron en las calles miles de personas. Difícil saber desde México a la distancia el pulso real de cómo estas manifestaciones representan qué tanto de la España, pero en fin, es un indicador de que gente en España está planteando lo que tú dices. Sí, no, desde luego. Aunque no parece haber clima político entre los partidos, el PSOE, el PP, nadie ha dicho formalmente vamos a convocar un referéndum o a promover un referéndum. Eso es imposible porque... ¿Imposible? Sí, del PP y el PSOE sí. Es el sistema, o sea... el sistema es una monarquía constitucional establecida en la Constitución, todos los requisitos y todos los parámetros que debe seguir, con una alternancia entre un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda en el poder, similar, podemos hacer un paralelismo con la restauración de finales del 19 en España, el periodo que aquí sería el porfiriato. Fue algo similar, ¿no? Un partido conservador y otro más progresista que se van turnando en el poder, pero dentro de un mismo parámetro. Y todo, incluida la monarquía y la Constitución del 78, o sea, forma parte de ese sistema. Es un sistema, por tanto, el PP y el PSOE no van a tratar de cambiar eso, de modificar eso. ¿Poner en riesgo el statu quo? No, porque de hecho le perjudicaría a los dos y en especial al PSOE, que ahora mismo está en una situación bastante más complicada que el Partido Popular. Doctor, déjame hacer una pausa, Juan José, ¿Sí? Y volvemos en esta conversación. El bienestar de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, señorías, nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente, en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación. Tenemos ante nosotros un gran desafío de impulsar las nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas energías creadoras de riqueza. Tenemos el desafío de promover y fomentar la innovación, la capacidad creativa y la iniciativa emprendedora como actitudes necesarias para el desarrollo y el crecimiento. Todo ello es, a mi juicio, imprescindible para asegurar el progreso y la modernización de España y nos ayudará, sin duda, a ganar la batalla por la creación de empleo que constituye la principal preocupación de los españoles. Bueno, regresamos, Juan José, en esta conversación. Seguíamos hablando en el corte precisamente del tema del referéndum, que claro, como herramienta de democracia directa, pues es fenomenal, porque es decirle a la gente, ¿quieres o no continuar con algo? Conversábamos también fuera del aire y retomo la idea de qué pasaría si sí. Tú dices, lo más seguro o prácticamente seguro es que no, porque el statu quo partidista y la clase política no va a promover nada que ponga en riesgo el actual sistema. Sin embargo, pues hay una parte de España que dice sí queremos referéndum. No sabemos qué tan fuerte va a ser este movimiento, qué tan fuerte va a ser la presión, y vale la pena imaginar qué sucedería, por más que tengas escasas posibilidades de que ocurra, si se lanza una convocatoria de referéndum. Hombre,
Yo creo que la mayoría de los ciudadanos españoles es una percepción, sí son monárquicos, no tanto de modo tradicional como puede ser igual en Inglaterra, donde pues tiene una raíz más profunda, ¿no? Pero sí Juan Carlos se ha sabido ganar a la población, a veces también porque le han hecho muy buen marketing, todo hay que decirlo. El rey de la transición. El rey de la transición, el rey de la democracia, el rey que paró el golpe de Estado, bueno, sí, pero tampoco vamos a ponerlo como si fuese el Cid campeador de la democracia, ¿no? Pero sí que pues ha llegado, digamos, como te decía antes, es una cuestión de sentimientos muchas veces esto de la monarquía, y ha sabido llegar al corazón de la gente, ¿no? Lo ven como una figura de la que sentirse orgulloso, y bueno, pues es difícil que alguien que estaba hoy en Madrid con la banderita y diciendo vivas al rey, tampoco sabe explicar, no hay un motivo racional, ¿no?, para eso. Y yo creo que sí son mayoría, pero los monárquicos, pero también está creciendo la... Sí. Si hubiera un referéndum hoy, ¿tú piensas que ganaría el sí a la monarquía? ¿Es tu opinión? Yo pienso que sí, y sobre todo si ese referéndum fuese apoyado por el propio rey, pienso que sería un punto muy a favor suyo. Pero también es cierto que, bueno, pues hay un movimiento republicano importante, fuera de PP y PSOE, digamos, pero es que PP y PSOE tampoco sabemos si son mayoritarios ahora mismo, ¿no? Es su representación dentro de España. Y sí que es cierto que, bueno, pues las manifestaciones ahí están, ya vienen dándose desde el 15M, ¿no?, famoso, de hace unos años, y en estos últimos días pues ha retomado fuerza pues esta idea republicana que racionalmente parece más lógico y más en una democracia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, o sea, es la república, al igual que la monarquía, pues, o sea, es un sistema, pero no garantiza tampoco pues que se acaben los recortes o que eso, o sea, no se le puede pedir a la república eso es. Pero sí representa, lo decías tú fuera del aire también, sí representa la idea de una república, la idea de un cambio del statu quo, del diseño constitucional de una monarquía parlamentaria. Ese paso desde luego conduciría a muchas cosas, entre otras abrir las puertas de cosas que hoy están cerradas, investigaciones judiciales sobre los delitos del pasado, el franquismo, etcétera, eso que forma parte de ese diseño de pacto político-social que ha dominado en España en los últimos años, a raíz precisamente de la caída de la muerte de Franco y de la instauración de la democracia. Entonces, esa idea del referéndum no solo es pasar a una república, sino lo que eso significaría. ¿Qué escenarios ves si eso algún día ocurre? Bueno, de hecho es que el cambio, incluso aunque saliese la monarquía, sería un cambio, porque a Juan Carlos lo puso Franco. Y ahora mismo Felipe VI está donde está, es el rey por herencia. Se habla de relevo generacional, yo soy más partidario de hablar de herencia. No es un relevo generacional, es una herencia. Obviamente es una generación diferente, pero es una herencia. Si fuese ratificado con un referéndum, aunque saliese la monarquía a favor de Felipe VI, ya sería un cambio del sistema, porque sería un rey... Un origen democrático, sería además el primero de la historia. Pero recordamos, sí, Juan José, con las diferencias abismales del caso, pero Pinochet en Chile, hizo un referéndum. Dictador, o sea... Si un dictador convocó a un referéndum algún día, pues tampoco puede ser necesariamente descabellado que un monarca, en este contexto, en esta necesidad de España también de reinstaurar un ánimo nacional, pudiera imaginar la posibilidad de que el propio Felipe convoque al referéndum. ¿Lo ves muy descabellado? Bueno, lo veo poco probable, al menos. No descabellado, poco probable. Sí, lo veo poco probable. No sé...
Más en este momento, yo creo que en todo caso se convocaría. Un referéndum no se convoca para perderlo. En el caso de Pinochet lo convocó y lo perdió también porque lo convocó un poco por presiones internacionales, ¿no? En este caso yo creo que en caso de convocarse se convocaría en un periodo ya de mayor relax social. Déjame, Juan José Benavides, hacer una pausa en esta conversación. Me gustaría entrar en la parte final del programa con uno de los grandes asuntos para España, además de la crisis, el desempleo, referéndum sí o no, que es la propia unidad española. En el discurso, bueno, habla de la unidad de España y desde luego uno piensa qué papel puede jugar un rey cuando vemos a Cataluña, cuando vemos toda esta circunstancia autonómica y hacia dónde se dirige España. Volvemos después de la pausa. Bueno, hablando de los retos de España, ahora que hay una gran cobertura internacional, porque siempre acaba siendo fascinante y esta cosa de las imágenes de la monarquía, aún los que se han contado a la monarquía, no dejas de observar toda esa parafernalia que significa llegar al trono de un país, bueno, de una monarquía, etcétera. Los desafíos de España son grandes y esta decisión de la abdicación de Juan Carlos, por supuesto, deben estar asociados a lo que hoy vive España, si no, no se entendería. Además de la crisis económica, como decíamos, además de referéndum sí o no por o contra la monarquía, el desempleo, etcétera, está el tema autonómico, está lo que en noviembre se espera ocurra con Cataluña, estamos hablando de Cataluña, del País Vasco, con algo que ha ido increciendo y que viene a bien, no sabemos a dónde va a parar. El papel del rey y España misma con este tema, ¿qué me dices? Bueno, el papel del rey es difícil ahí, ¿no? Siempre sí que hay las opiniones en los periódicos y demás. Se despidió en las varias lenguas. Sí, sí. No, bueno, es normal, pues son lenguas oficiales del país, ¿no? Pero en todos los artículos siempre se habla de estos de opinión, de editoriales, de periódicos, se habla de los desafíos del rey y el primero del nuevo rey, y el primero que se menciona habitualmente es la cuestión territorial, ¿no? Pues llamemos desafío que ha planteado la Generalitat de Cataluña y que yo no sé hasta qué punto el rey puede participar ahí, porque en la Constitución no, que tanto se menciona para este asunto de Cataluña, que está fuera de la Constitución, que no sé qué, pues en la Constitución no se menciona que el rey pueda intervenir en cuestiones así, ¿no? O sea, él no tiene poder para pronunciarse. Lo que sí podría hacer, pero un poco pues por debajo de la mesa, ¿no? Pues sería convocar unas conversaciones, digamos, entre las dos partes enfrentadas, ¿no? Bueno, que ya es que ni siquiera son dos, ¿no? Porque es diferente el PSOE de Cataluña con el PSOE digamos, a nivel nacional. El gobierno también tiene una manera de verlo diferente que el PSOE, aunque los dos estén en contra. Luego, pues están en el bando, digamos, partidario de la independencia, está Convergencia y Unió, que es un partido nacionalista conservador, y Esquerra Republicana, que es un partido nacionalista de izquierdas, y entonces pues sería hasta qué punto yo creo que lo más que podría hacer sería convocar a una junta, digamos, o algo a todos, a representantes, y que se pusieran de acuerdo, pero él no puede hacer nada porque se pongan de acuerdo, ¿no? No tiene poder para eso. Lo único que puede hacer es lo que ha hecho hoy, ¿no? Tratar de mandar un mensaje de cordialidad, de convivencia, de unidad española. De que unidad dentro de la diversidad, que ha dicho, que eso es muy importante. Porque la diversidad existe, obviamente, y no es lo mismo un catalán que un castellano, pero eso no significa que un catalán no sea español y un castellano sí lo sea, o sea, el hecho de que sean diferentes, ¿no? Y yo pienso que sí se respetan muchas cosas, pero pues hay gente que puede estar, digamos, particularismos de cada región, hay gente que puede estar más contenta o menos contenta con eso. Es un tema difícil de afrontar y ya te digo que no sé hasta qué punto el rey va a poder tener capacidad de hacer eso, más allá de
buenas intenciones, ¿no? Mostrar sus buenas intenciones y hablar de proyecto común. ¿Qué tan cercana está, bueno, desde luego de lo que se perfila para noviembre, que está muy cantado, referéndum, entiendo que también están procesando cosas legales para eventualmente elecciones, y si Cataluña dice nosotros nos vamos de España, ¿qué tipo de cosas podrían ocurrir como reacción de España frente a algo que ya puede ocurrir, que realmente cada vez se ve más cercano como posibilidad de algo que representa muchísimas cosas, entre otras el 20% del PIB? Sí, es la región, pues junto con Madrid y País Vasco, son las de mayor riqueza, más productivas del país. Y bueno, pues ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta, ¿no? Porque es una cosa única, ¿no? Es la primera vez en la historia que podría darse una cosa así, más dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Ya no solo el problema, ya no solo es España, ¿no? Está el caso con todas sus distancias de Ucrania. Bueno, sí. Y entonces terrible comparación, pero inevitable, porque estás hablando de un proceso en donde se separan y se adhieren en lo inmediato. Sí. Y estamos hablando ya de que hay un proceso de confrontación real con muertos y heridos. Sí, es una Entonces guerra. el tema es que podría ocurrir en una circunstancia que ya no es tan lejana como hace algunos años. Sí, no, desde luego. Bueno, yo en todo caso, primero... Sin apelar a que se pueda repetir Crimea, no, pero... Sí, no, por supuesto. Pero no, es muy como difícil. experiencia vigente... Bueno, también está el caso de Escocia, ¿no? Sí, Escocia. Más parecido. Parecido igual. Mejor diferente ejemplo. porque el Reino Unido pues tiene un sistema, no tiene una constitución formal, bueno, tiene un sistema diferente, ¿no? Pero bueno. Lo que sí, primero habría que tener en cuenta el resultado del referéndum, si al final se celebra, si se le da una validez legal o, bueno, al margen de eso, habría que saber el resultado, porque también puede salir el no, ¿no? O sea... No, por supuesto. Eso. Pero si saliese que sí, pues sería complicado saber qué va a pasar. Desde luego, la idea del gobierno de Cataluña es permanecer dentro de la Unión Europea. El gobierno español obviamente tiene derecho a veto y vetaría eso, ¿no? Pues es lógico que le quisieran poner unas sanciones económicas o algo así. Es un escenario muy hipotético todo, pero desde luego que es un desafío importante, pero creo que es un desafío importante para la clase política, por desgracia, y no para la monarquía. Pues ahí está todo este panorama sobre España, la monarquía, la república, los debates y hasta lo autonómico que también salió aquí a relucir en este análisis que haces, Juan José, de lo que está viviendo este país. Gracias por estar en este estudio para conversarlo y gracias por tu presencia gracias por la invitación. CNN. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y le esperamos mañana.